Okay, good evening, brethren. Nice to have you with us for this time together in God's Word. Bienvenidos todos, hermanos, esta noche. I'm really excited about the message we're going to look at. Estoy muy entusiasmado por el mensaje que vamos a compartir. A few weeks back, I did a message on Melchizedek that we called The Holy Spirit is Priest and King. Hace unas semanas compartimos un estudio sobre Melquisedec, en el cual mirábamos al Espíritu Santo, rey y sacerdote. We then did another message on the baptism in the Holy Spirit. Luego hicimos un estudio en el bautismo del Espíritu Santo. And I guess tonight is going to be Melchizedek part 3. Y creo que esta noche va a ser Melquisedec parte 3. I want to tell you, I have been so blessed and excited by this revelation that the Holy Spirit is bringing to us about himself. Les digo, yo estoy muy bendecido con esta nueva revelación que el Espíritu Santo nos trae a nosotros sobre él. If you missed that study, I would strongly urge you to go to the website and listen to it. Si usted se perdió ese estudio, yo le animo a que vaya a nuestro sitio en la red y busque el estudio. For me personally, I think it's the most important message God's given me in the last year. Personalmente creo que es el mensaje más importante que el Señor me ha dado en este año pasado. And if you were with us for that message, Y usted no estuvo con nosotros para ese mensaje. We saw that the only valid ministry in the world today is ministry after the order of Melchizedek. Y vimos que el único ministerio válido hoy es el ministerio de el orden de Melquisedec. That's how important it is that we grasp this revelation of who Melchizedek is and what it means to be a priest after the order of Melchizedek. Así vemos qué tan importante es que entendamos este orden de Melquisedec y todo lo relacionado al ministerio del orden de Melquisedec. I want to begin back in Genesis 14 again, in the first instance where Melchizedek is mentioned in the Bible. Voy a comenzar en el libro de Génesis, en la primera ocasión en que Melquisedec es mencionado en la Biblia. As important as Melchizedek is, he's only mentioned in 2 places in the entire Old Testament. Tan importante como es Melquisedec, solamente es mencionado 2 veces en el Viejo Testamento. Genesis and then in Psalm 110. En Génesis y en el Salmo 110. And the only place in the New Testament we saw is in the book of Hebrews. Y el único lugar en que lo vemos mencionado en el Nuevo Testamento es en el libro de los Hebreos. I have found myself going back to these verses in Genesis 14 because I sensed that the Holy Spirit was saying and is still saying there's more here that we need to see and understand. Yo me he encontrado regresando a estos versos de Génesis 14 porque he percibido por el Espíritu que hay más que descubrir aquí. Let's turn to Genesis 14. Vayamos a Génesis 14 and read from verse 18 to 23. Y leamos los versos 18 al 23. Génesis 14, versos 18 al 23. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. These verses bless me so much. Estos versos me bendicen grandemente. Out of nowhere, here comes this person named Melchizedek. De la nada surge este personaje llamado Melquisedec. We're not told anything about who his parents were, the son of so-and-so. He just appears.
No se nos dice su descendencia, es el hijo de fulano de tal. Él simplemente aparece. He's a king. Es un rey. It doesn't say who made him a king. No dice quién le hizo rey. He just suddenly shows up and he's the king of Salem. Súbitamente aparece y es el rey de Salem. There's no place in the world at this time called Salem. No hay un lugar en este entonces llamado Salem. Most of the Bibles will indicate that Salem is short for Jerusalem. La mayoría de las Biblias indican que Salem es la abreviación de Jerusalén. There was no city named Jerusalem. That was hundreds of years in the future. En este entonces no había una ciudad llamada Jerusalén. Esos son cientos de años en el futuro. And yet he's the king of Jerusalem. Y aún así es el rey de Jerusalén. Obviously, it's the heavenly Jerusalem. Obviamente es la Jerusalén celestial. He's king there. Él es rey allí. I'm still waiting for more revelation on that. Yo aún estoy esperando por más revelación sobre esto. But Melchizedek, we're told, is not only a king, he's a priest. Y Melquisedec se nos dice que no es solamente un rey, también es un sacerdote. Very important to note that, Muy importante notar esto, because in the Old Testament, under the Levitical law and the Levitical order of priesthood, you could not be both. porque en el orden levítico del Antiguo Testamento tú no podías hacer ambas cosas. If you were a priest, you couldn't be a king. If you were a king, you could not be a priest. Si tú eras sacerdote no podías ser rey, si eras rey no podías ser sacerdote. Melchizedek is both. Melquisedec es ambas cosas. And he's not just a priest of God. Él no solo él es un sacerdote de Dios, It says he is the priest of God Most High. dice que él es sacerdote del Dios Altísimo. And notice it mentions that several more times in the verses that follow. He blessed Abram, saying, "Blessed be Abraham by God Most High." Y noten que versos más adelante dice Melquisedec, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. And then again in verse 20, he turns and he praises God, but it says he blessed and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. Y vemos en el verso 20 donde Melquisedec dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. I never paid too much attention to this, but suddenly it jumped out at me the other night when we were in prayer. God Most High, God Most High, God Most High. Yo no había prestado mucha atención a esto hasta unas noches de atrás en oración donde me saltó a la vista Dios Altísimo, Dios Altísimo, Dios Altísimo. Melchizedek seems to like to refer to the Father as God Most High. Melquisedec aparenta gustarle referirse a Dios el Padre como el Dios Altísimo. And it also mentions in verse 19, blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. Y dice en el verso 19, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. The title of my message tonight is Melchizedek's Revelations of God. El título de mi mensaje esta noche son las revelaciones. Okay, one more time, brother. Melchizedek Revelation. Melchizedek's Revelations of God. Las revelaciones de Dios de Melquisedec. Yeah. There are two very specific revelations that Melchizedek brings to Abraham. Hay dos revelaciones muy específicas que Melquisedec le trae a Abraham. Number one, he's God Most High. Número uno, él es el Dios Altísimo. Number two, he's creator of heaven and earth. Y número dos, él es el creador de los cielos y de la tierra. Abraham received both of those revelations. Abraham recibió ambas revelaciones. And he immediately declared them to the king of Sodom. E inmediatamente él las reveló al rey de Sodoma.
Look at verse 22 again. Miren el verso 22 nuevamente. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Abraham got it. Abraham lo captó. Yeah. He's God Most High. Él es el Dios altísimo. He's creator of heaven and earth. Él es creador de los cielos y la tierra. So we're not given the details, but Abraham raised his hand to the Lord and took an oath in the name of God Most High, creator of heaven and earth. Así que no nos dan muchos detalles, pero Abraham alzó sus manos y juró por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra. I believe we're going to see tonight that these are two very important revelations that we need to have about God. Yo creo que veremos esta noche que estas son dos revelaciones muy importantes de Dios que debemos tener. He's not just a God. Él no solamente es un Dios, He is the most high God. Él es el Dios altísimo. He's not just a God who can do things and work little miracles. Él no solamente es el Dios que puede hacer algunas cosas y hacer algunos milagros. He's the creator of heaven and earth. Él es el creador de los cielos y la tierra. And we want to look at each one of those in some detail tonight. Y queremos ver ambas cosas en detalle esta noche. Let's start with God Most High. Comencemos con el Dios altísimo. Melchizedek is specifically called priest of God Most High. Melquisedec es llamado específicamente sacerdote del Dios altísimo. He blessed Abraham by God Most High. Él bendijo a Abraham por el Dios altísimo. And he praised God Most High for giving Abraham victory. Y él adoró al Dios altísimo por darle la victoria a Abraham. You know, if you've followed with us, and I'm not going to go through it all again, but Melchizedek, we believe, is the Holy Spirit. Si usted nos sigue, y no voy a repasar todo esto una vez más, pero usted va a ver que Melquisedec es el Espíritu Santo. He has no father, no mother, no beginning of days, no end of life. No tiene padre, no tiene madre, sin principio de días ni fin. He has no genealogy. No tiene genealogía. There's a whole order of priesthood that is established based on Melchizedek. Hay un completo orden de sacerdocio que se establece por el orden de Melquisedec. Jesus was not a Levitical priest. He was a priest after the order of Melchizedek. Jesucristo no era un sacerdote de acuerdo al orden de Levítico, él era sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. He is not Melchizedek. Él no es Melquisedec. He has a ministry like Melchizedek after the order of Melchizedek. Él tiene un ministerio según el orden de Melquisedec. And Melchizedek, the Holy Spirit within you, y Melquisedec, el cual es el Espíritu Santo en ti, is both king and priest. Es ambas cosas, rey y sacerdote. We are made priests not after the order of Aaron, the Levitical order, but after the order of Melchizedek. Nosotros somos hechos sacerdotes, no según el orden de Aarón, pero según el orden de Melquisedec. We become kings and priests through the anointing, the baptism of the Holy Spirit. Somos hechos reyes y sacerdotes a través del bautismo del Espíritu Santo. And as I mentioned earlier, this is the only valid ministry that is acceptable to God now, ministry by the anointing, ministry after the order of Melchizedek. Y según mencioné anteriormente, este es el único ministerio válido ante Dios hoy en día, el orden de Melquisedec. This expression, God Most High, esta expresión Dios Altísimo, it's one of many compound names that you find in Scripture that refer to the Almighty. Uno de varios nombres compuestos refiriéndose al Dios Todopoderoso. In Hebrew, it's two separate words, El, which stands for God, and Elyon.
En hebreo son dos palabras separadas, las cuales son el, que significa Dios, y Elián. Yeah, El Elyon. El, Elián. Elyon is the word we really want to look at a little more carefully. Elián es la palabra que queremos ver más de cerca. It means highest, supreme, uppermost. Significa el más alto, el supremo, el de más arriba. I like the Spanish, altísimo. Altísimo, me gusta el español. To help you understand this, it's not really hard. Para ayudarle a entender esto, lo cual no es difícil, It just means there isn't anything higher. simplemente significa que no existe nada más alto. This is the supreme God. Este es el Dios supremo. He's over everything. He's above everything. There's nobody equal to him. Él está sobre todas las cosas, no hay nadie semejante a él. It comes from the word which means to ascend or to elevate or to be exalted. Viene de la palabra que significa ascender o ser exaltado. God is highly exalted. Dios es grandemente enaltecido. He lives in a high and holy place. Él vive en un lugar alto y santo. His thoughts and his ways are so higher than ours. They're higher than the heavens are above the earth. Sus pensamientos y caminos son mucho más elevados que los nuestros. When Isaiah saw him, he saw him high and lifted up. Cuando Isaías lo vio alzado, levantado. I think you're getting the picture. God is supreme. Yo There's creo no que usted like- ya, yo creo que usted está captando el cuadro. Dios es altísimo. He is the most high God. There isn't anything higher. Él es el Dios altísimo. No existe nada más alto. This name for God appears 59 times in Scripture. Este nombre para referirse a Dios aparece 15 veces en la escritura. And in most of the references, I'm going to read a few of them for you very quickly tonight. Voy a leer algunas referencias para ustedes esta noche. By the way, I will have notes, but they're in English only that I can post tomorrow. De hecho, tengo notas en inglés por ahora y las voy a poner en el sitio mañana. But in many of these references, it emphasizes that God is supreme. He has preeminence. He's over the earth. He's over all things. Pero en casi todas estas referencias establece que Dios es altísimo, supremo, tiene preeminencia sobre todas las cosas. He's higher than any other power. Es más alto que cualquier otro poder. Putting it another way, Dicho de otra forma, everything else is under God. He's above everything. todo lo que existe está bajo Él. Él está sobre todo. Okay, quickly, I'm going to run through some scriptures here. Y Psalm rápida, 26, verse 4. Psalm 26. 46. Ok, Salmo 46. And the verse 4. Yes. Verso 4. Salmo 46. Verso 4. There. Hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. Hallelujah. The Most High God lives in the city of God. El Dios Altísimo vive en la ciudad de Dios. That's where he dwells, in the city of God. Ahí es donde Él habita, en la ciudad de Dios. Look in the next Psalm, Psalm 47, Miremos en el Salmo 47, verses 2 and 3. versos 2 y 3. Porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Yeah. My Bible says, how awesome is the Lord Most High. Mi Biblia dice cuán asombroso es el Dios Yeah. Altísimo. He's the great king over all the earth. Él es el gran rey sobre toda la tierra. Don't ever forget that. God is over all the kings and
politicians and nations and governments and everything on this earth. He's over everything. Nunca olvide esto. Dios está sobre todos los grandes, los capitanes, los reyes, los gobernantes de esa tierra. And verse 3 emphasizes the Most High subdues nations under us. Y el verso 3 enfatiza que el Altísimo sujetará a naciones bajo nuestros pies. God has all power Dios tiene todo el poder because he is the highest. porque Él es el Altísimo. Look in Psalm 83, Miremos en el Salmo 83, verse 18. verso 18. Salmo 83, verso 18, el último verso. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. The psalmist wanted everybody to know El salmista quiere que todo el mundo sepa that God, whose name is Jehovah, he alone is the most high God over all the earth. que Dios, cuyo nombre es Jehová, es solo Altísimo sobre toda la tierra. Now, in the Old Testament, it talks about gods, little gods. En el Viejo Testamento hablaban sobre pequeños dioses. Some of them were gods of wood and stone and metal, idols. Algunos eran hechos de piedra, de madera, de metal, eran ídolos. Some of them, I think, are talking about demons. Algunos yo creo que están hablando de demonios. They're little gods. Son pequeños dioses. But look what the next verse says, Psalm 97, verse 9. Salmo 97, verso 9. Salmo 97, verso 9. Miremos lo que dice aquí. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy enaltecido sobre todos los dioses. Yeah, it's actually the same word, most high, excelso, altísimo, over everything. Es la misma palabra, excelso, altísimo, sobre todo. You're over all the earth. You are exalted far above all gods. Tú eres rey sobre toda la tierra, tú eres excelso, muy enaltecido sobre todos los dioses. You know, one of the most amazing stories of conversion in the Old Testament Mire, una de las historias más fascinantes sobre conversión en el Viejo Testamento is a character that we don't usually think very positively about. es un personaje del cual nosotros no acostumbramos a pensar positivamente. King Nebuchadnezzar. El rey Nabucodonosor. He was a proud, arrogant, wicked king. Él era un rey orgulloso, malvado. He's the one who carried out God's judgment against Jerusalem, burned the whole city to the ground, slaughtered most of the Jews, and then took some back as exiles to Babylon. Él fue el que acarrió el juicio de Dios sobre Jerusalén, reduciéndola a escombros, matando miles de judíos y llevándose el resto cautivo. It was Nebuchadnezzar that had a 90-foot statue of himself. Él fue el que hizo una estatua de 90 pies para él. And he commanded everyone in the kingdom to bow down to that statue. Y él ordenó a todos la gente en su reino que se inclinaran ante esa estatua. And you remember the story, Shadrach, Meshach, and Abednego, they refused to bow down to any statue because they were believers in God. Y ustedes recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos rechazaron inclinarse hacia la estatua porque ellos adoraban solo a Dios. And it was Nebuchadnezzar that threw them into the fiery furnace. Y fue Nabucodonosor el que los echó en el horno de fuego. And it was Nebuchadnezzar who saw a fourth man in the fire with them. Y fue Nabucodonosor el cual vio una cuarta persona en medio del fuego con los otros tres. Pay close attention to just one verse I'm going to read from that story. You know the story. Preste atención a un verso de esa historia que vamos a leer. Ustedes conocen la historia. Nebuchadnezzar had to call them out of the fire. They didn't want to come out because the Lord was in there with them. Y Nabucodonosor tuvo que llamarlos que salieran del fuego. No había nadie más con ellos. And when they came out, the Bible says they didn't even smell of smoke and not a single hair was singed on their bodies.
Y dice la Biblia que cuando sacaron estos varones, ni olían a fuego, ni sufrieron ningún daño. Read Daniel 3, verse 26. Leamos Daniel 3, verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Do you notice what Nebuchadnezzar said to them? ¿Ustedes notaron lo que Nabucodonosor les dijo? Servants of the Most High God. Siervos del Dios Altísimo. Nebuchadnezzar was starting to get a little bit of understanding. Much more would come in the future. Y Nabucodonosor ya estaba comenzando a entender con más de ello en un futuro cercano, That he is not the highest ruler. There's one higher than him. que él no era el señor más alto en el reino, había otro más alto sobre él. And these three Hebrews, Shadrach, Meshach, and Abednego, they were serving the Most High God. Y estos tres hebreos servían al Dios Altísimo. Then in Daniel chapter 4, it gets very interesting. Y en Daniel capítulo 4 se pone muy interesante. If you study Daniel chapter 4, it's actually Nebuchadnezzar's testimony of conversion. Si usted estudia el capítulo 4 de Daniel, es la conversión, el testimonio de Nabucodonosor. Yeah, that's right. He got converted. Él se convirtió. He was a tough character. Él era un personaje fuerte. It took 7 years to get him saved, but he really turned to the living God. Tomó 7 años para que él se salvase, pero al final se convirtió a Dios. Read Daniel chapter 4, verses 2 and 3. Leamos Daniel capítulo 4, versos 2 y 3. Well, actually, read 1 to 3. Vamos a leer del 1 al 3. Daniel 4, del 1 al 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Me ha parecido bien publicar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Now, if you didn't know who wrote this, it almost sounds like the Apostle Paul. Si usted no supiera quién escribió esto, casi suena como si lo hubiese escrito el apóstol Pablo. This is the same guy that burned Jerusalem to the ground and threw those boys into the fiery furnace. Esta es la misma persona que redució escombros a Jerusalén y echó estos 3 judíos al fuego. He now wants to tell everybody in the world his testimony. Ahora él quiere publicar a todo el mundo su testimonio. You can read the whole thing for yourself, but I just want to read verses 28 to 35. It's so amazing. Yo quiero leer los versos 28 al 35. Usted puede leer después todo el capítulo por su cuenta. 28 to 35. That's 28 al 35. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esa la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo diciendo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de águila, y sus uñas como de aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra son estimados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien estorbe su mano y le diga:
¿qué haces? In his pride, Nebuchadnezzar said, "Look at everything I've done." En su orgullo, Nabucodonosor dijo, miren todo lo que yo he hecho. And a voice from heaven begins to speak to him. Y una voz del cielo comienza a hablarle. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over the kingdoms of men. Y la voz le dice, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano en el reino de los hombres. Nebuchadnezzar needed to know the Most High God. Nabucodonosor tenía que conocer al Dios Altísimo. He was going to find out the hard way that he was not the Most High on the earth. God Él iba a descubrir de una forma muy difícil que él no era el más alto, sino Dios. And for me, verses 34 and 35 are some of the most amazing declarations in all of the Bible if you understand who this man was. Si usted entiende quién era este hombre, para mí los versos 34 y 35 son de las declaraciones más fascinantes en la Biblia. He said, when my sanity was restored, he lost his mind for 7 years. Dice, cuando mi sentido me fue vuelto, él perdió la razón por 7 años. What's the first thing he did? ¿Qué fue lo primero que él hizo? I praised the Most High. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, al Dios Altísimo. I honored and glorified him who lives forever. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. His dominion is an eternal dominion. Porque su señorío es eterno. His kingdom endures from generation to generation. Y su reino de generación en generación. All the peoples of the earth are regarded as nothing. Y todos los moradores de la tierra son estimados como nada. He does as he pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No one can hold back his hand or say to him, "What have you done?" Nadie hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Wow. That's a man who met the Altísimo, the Most High God. Esto es un hombre que conoció al Altísimo. The God of all power, the God of all glory. There's no one like him. El Dios de todo poder, de toda gloria. No hay nadie semejante a él. You know, during the time that Jesus was here on earth, Miren, durante el tiempo que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, you may remember even the demons acknowledged that Jesus was not just the Son of God, but the Son of the Most High God. ustedes recuerdan que aún los demonios reconocían que no solamente Jesús era el Hijo de Dios, era el You Hijo might de want Dios to Altísimo. remind some demons of that this week, that your God is the Most High God. Hallelujah. Quizás quieras recordarle a algunos demonios esta semana que Dios es el Dios Altísimo. Look at Mark 5, verse 7. Miremos a Marcos 5, verso 7. Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? They knew who he was. Ellos sabían quién él era. Let me tell you something. Demons know who the Most High God is. Déjenme decirles algo, los demonios saben quién es el Dios Altísimo. Melchizedek is priest of the Most High God, and he lives inside of you and me. Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo y él vive dentro de nosotros. And you don't need to turn there, but you may remember in Acts 16, the demon-possessed woman who kept following the apostles saying, "These are the servants of the Most High God." Ustedes probablemente recuerden en el libro de los Hechos la historia sobre esta joven que seguía a Pablo y a Silas diciendo, estos hombres son sacerdotes, son siervos del Dios Altísimo. Yeah, so demons know about the Most High God. Y que los demonios saben quién es el Dios Altísimo. Angels declare him to be the Most High. Ángeles declaran que él es el Dios Altísimo. Look at just one verse, Luke 1, verse 35. Vayamos a Lucas 1, verso 35. Lucas 1, 35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. The power of the highest, the Most High. El poder del Altísimo. Jesus referred to his Father as the Most High. Jesucristo se refirió a su Padre como el Dios Altísimo. Look in Luke chapter 6, verse 35. Miremos en Lucas capítulo 6, verso 5. 35. I'm sorry, 6:35. 6:35, 6:35. Disculpen. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Dios del Altísimo. You know, it's nice to say, I'm a child of God. Es bueno decir soy un hijo de Dios. I kind of like the way it sounds, though, a son or a daughter of the Most High God. Pero yo como que prefiero cómo suena, yo soy un hijo o una hija del Dios Altísimo. That's who we are. Eso es lo que somos. In the New Testament, when Paul writes about this, En el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe sobre esto, he doesn't use the exact term, but he had a revelation of the Most High God. él no usa el término exacto, pero él tiene una revelación del Dios Altísimo. In Ephesians chapter 1, En Efesios capítulo 1, Paul describes how the Most High God raised Jesus from the dead and exalted him far above every other power, everything. Pablo explica cómo el Dios Altísimo levantó a Jesucristo de los muertos y lo puso sobre toda potestad. Let's read Ephesians 1, verses 17 to 23. Vayamos a Efesios capítulo 1, versos del 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. God revealed, according to verse 19, the exceeding greatness of his power when he raised Jesus up from the dead. Dios le revela, de acuerdo al verso 19, la supereminente grandeza de su poder. I don't even understand what that means. Ni aún yo entiendo lo que esto significa. It's almost like Paul ran out of words. Parece que Pablo se le acabaron las palabras. The NIV says his incomparably great power. La nueva versión internacional dice su gran poder incomparable. There we go. You can't compare it to anything because it's the highest. No lo puedes comparar a nada porque él es el más alto. This power Este poder not only raised Jesus from the dead, no solamente levantó a Cristo de los muertos, it kept raising him and exalting him to the right hand of majesty on high. Continuó elevándolo hasta la diestra de Dios en su majestad. But verse 21 is more specific than that. It says, far above all rule, all authority, all power, all dominion, every name that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. El verso 21 es más específico, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. That's what Most High means. Eso es lo que significa el Altísimo. Far above everything else. Muy alto sobre el resto de todo. Let me tell you why we need a clear revelation of this.
Déjeme decirle por qué necesitamos una relación clara de esto. And I believe this is what the Holy Spirit, Melchizedek, is trying to bring to us in these days. Y yo creo que esto es lo que el Espíritu Santo, Melquisedec, está tratando de traernos en estos días. When you're in trouble, you're in need, Cuando estás en problema o necesidad, you want to run to a God who is most high, tú quieres correr a un Dios que es el Altísimo, supreme, Supremo, almighty, Todopoderoso, all powerful, Todopoderoso, sovereign, Soberano, king over all the universe, Rey sobre todo el universo. a God who is higher than cancer, Un Dios que es más alto que el cáncer, addiction, adicción, depression, depresión, temptation, tentación, or whatever name your problem or mine has, he's far above all of that. o cualquier problema que puedas tener, Él está muy por encima de ello. That's the exceeding greatness of God's power. Esa es la supereminente grandeza del poder de Dios. God wants us to know, Dios quiere que sepamos, and the Holy Spirit in us is going to help us y el Espíritu Santo en nosotros nos va a ayudar to understand that whatever giant, whatever problem we're facing, there's one far greater. a entender que cualquier gigante, cualquier problema que estemos enfrentando, hay un Dios más grande que Él. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Greater is he who is in me than he who is in the world. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. The priest of the Most High God dwells in us. El sacerdote del Dios Altísimo mora en nosotros. We're his temple. Somos su templo. What happens in a temple? ¿Qué sucede en un templo? The priest ministers to God. El sacerdote ministra a Dios. Well, what God wants to do with your temple and mine is make it a temple of the Most High God. Pero que lo que Dios quiere hacer con nuestro templo es hacerlo el templo del Dios Altísimo, Because that's who Melchizedek is. porque eso es lo que Melquisedec es. He's priest of the Most High God. Él es sacerdote del Dios Altísimo. So next time you're praying, Así que la próxima vez que estén orando, next time you're facing a difficult situation, don't just pray to God Most High. la próxima vez que estén enfrentando una situación difícil, no solamente ores a Dios, órale al Dios Altísimo. Look in Psalm 57. Miremos al Salmo 57. This is how the psalmist prayed. Brother, one more time. This is how the psalmist prayed when he was in trouble. Así es como el salmista oraba cuando estaba en aprietos. He called on God Most High Él clamaba al Dios Altísimo, because he needed a God who was greater, higher, more powerful than all of his enemies, all of his troubles and problems. porque él necesitaba un Dios más grande, más alto, más poderoso que todos sus enemigos y problemas que pudiera tener. Psalm 57, verse 2. Verso 2 del Salmo 57. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. I cry to God Most High, Y clamaré al Dios Altísimo, who fulfills his purpose for me. el cual cumple su propósito en mí. We're all familiar with Psalm 91. Estamos todos familiarizados con el Salmo 91. When you're in trouble, when you're facing danger, Cuando estás en problema, cuando estás enfrentando un peligro, you need to know that there's a place of safety, shelter, and refuge where you can run and hide. tienes que saber acordarte que hay un lugar de refugio, de seguridad. It's called the shelter of the Most High. Se llama el refugio del Dios Altísimo. Read Psalm 91, just read verse 1 and verse 9. Versos 1 y verso 9 del Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. That's a good place to live, a good place to dwell, under his covering, the Most High God.
Eso es un excelente lugar donde morar, donde vivir, bajo la cobertura del Dios Altísimo. So Melchizedek, it's revealed right there in Genesis 14. He's the priest of this Most High God. Entonces vemos que Melquisedec en Génesis 14 es el sacerdote del Dios Altísimo. And we learned in previous studies that when the Holy Spirit comes to live inside of you, Y aprendimos previamente que cuando el Espíritu Santo pasa a morar en ti, you have a priest living in you, tienes un sacerdote viviendo en ti. and he helps us in our weakness, and he intercedes before the Most High God for our needs and our problems. Y nos ayuda en nuestras necesidades e intercede por nosotros ante el Dios Altísimo por nuestras necesidades. Read Romans 8, verses 26 and 27. Vayamos a Romanos 8, versos 26 y 27. Romanos 8, versos 26, 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y sabemos que, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Anybody else here ever feel weak? ¿Hay alguien aquí que alguna vez se ha sentido débil? Anybody else beside me ever facing very complicated problems and situations and you don't even know how to pray? Aparte de mí, ¿hay alguien aquí que se ha enfrentado a problemas tan complicados que usted no sabe ni siquiera cómo orar? Don't forget, No se olvide, you have a priest inside you who knows how to pray. usted tiene un sacerdote dentro de usted que sabe cómo orar. He's never weak because he has the power of an endless life. Él nunca está débil porque tiene el poder de una vida sin fin. But you don't hear much about this, but the Holy Spirit himself intercedes for us. Usted no escucha esto a menudo, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. You have to stop a minute and think about that. Que tiene que detenerse un momento y pensar en esto. Well, intercedes mean he's going before and in between you and God. Interceder significa que Él va a ir delante de y entre Dios y yo. Well, if you understand that the Holy Spirit is a priest, it's not hard to understand that. He's interceding before the Most High God. Bueno, si usted entiende que el Espíritu Santo es sacerdote, no es difícil de comprender porque Él de esa forma intercede por nosotros. He intercedes for us with groans that words cannot express. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sometimes when we're in a situation we don't know how to pray, just pray in the Spirit and believe that Melchizedek is interceding for that situation according to the perfect will of God. Y si estamos en una situación en la cual no sabemos cómo orar, entonces deje que Melquisedec haga la intercesión por nosotros, porque él sabe cómo orar al Dios Altísimo. It repeats again in verse 27. The Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Y lo repite nuevamente en el verso 27. El Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. So the first revelation that Melchizedek brought to Abraham was this one: God Most High. Así que la primera revelación que Melquisedec le trae a Abraham fue esta: Dios Altísimo. He's priest of God Most High. He knows the Most High God. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Él conoce al Dios Altísimo. The second thing we saw back there in Genesis 14, Lo segundo que vimos en Génesis 14, he revealed to Abraham a very important revelation about God. He's creator of heaven and earth. él hizo una revelación sobre Dios muy importante. Dios es creador de los cielos y la tierra. Now, you might be listening tonight and say, well, of course, everybody knows that. Usted
quizás esté escuchando esta noche diciendo, bueno, por supuesto todo el mundo sabe eso. Well, they might know it up here. Ellos quizás lo saben aquí en su mente. But I want to tell you, in recent weeks, this revelation has transformed the way I pray. When I call on God, I keep reminding myself, God, you made heaven and earth. Pero esto ha cobrado un nuevo significado en mí en estos días, de modo que cuando yo oro, yo les recuerdo, Señor, tú eres Dios, tú hiciste los cielos y la tierra. You know what that does? ¿Usted sabe lo que esto hace? It suddenly makes your problem look very small. Súbitamente hace que tu problema luzca muy pequeño. This God that we're calling on made heaven and earth. Este Dios al cual estamos clamando hizo los cielos y la tierra. That's a big deal. Eso es un gran asunto. And Melchizedek Entonces Melquisedec wanted Abraham to know and understand this. Your God is the maker of heaven and earth. quería que Abraham entendiera esto. Tu Dios es creador del cielo y de la tierra. Abraham was going to need to know that Abraham iba a tener que saber eso, because God was speaking things to Abraham about becoming a father of nations. porque Dios le estaba hablando a Abraham sobre ser padre de naciones. He had a small problem. Tenía un pequeño problema. He and Sarah couldn't have any children. Él y Sara no podían tener hijos. How are you going to become a father of nations when you can't even be a father? ¿Cómo vas a ser tú un padre de naciones cuando ni siquiera te puedes convertir en padre de uno? And finally, in Genesis 18, Y finalmente en Génesis 18, God confronts Abraham Dios confronta a Abraham and he reminds him once again of his promise. I'm going to make you a father of nations, Abraham. y le recuerda una vez más su promesa. Yo te voy a ser padre de naciones. And God asks Abraham a question. Y Dios le hace a Abraham una pregunta. Is there anything too hard for me? Hay algo muy difícil para mí. I would suggest to you, God had already answered his own question back in Genesis 1:1. Yo sugiero que Dios mismo se contestó esa pregunta en Génesis 1:1. In the beginning, God made the heavens and the earth. Is there anything too hard for the Lord? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Hay algo muy difícil para Dios? Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. If God made everything, Si Dios hizo todo, if he made everything, si Él hizo todo, he can do anything. Él puede hacer todo lo que I sea. like simple. A mí me gustan las cosas simples. That's pretty simple, right? Es muy sencillo, ¿no? God made everything. Dios hizo todo, He can do anything. Él puede hacer lo que sea. So there's the answer to the question. Is there anything too hard for the Lord? No. Así que ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Hay algo muy difícil para Dios? No. Can God heal diabetes? ¿Puede Dios sanar diabetes? Of course, he created the pancreas. Y claro que sí, Él creó el páncreas. Can God raise the dead? ¿Puede Dios levantar los muertos? Of course, he's the author of life. Claro, Él es el autor de la vida. And you can go on and on and on. Is there anything too hard for the Lord? No, no, no. He made heaven and earth. Y podemos continuar y la respuesta siempre va a ser la misma. No, no es nada muy difícil para Dios. Él es creador del cielo y de la tierra. You find the same thing in the book of Jeremiah. Ustedes encuentran lo mismo en el libro de Jeremías. Go to Jeremiah 32 and read verse 17. Vayamos a Jeremías 32 17. y veamos el verso 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Let me tell you something. To create the heavens and the earth, Déjenme decirles algo, para crear los cielos y la tierra, scientists have tried to calculate the amount of energy involved in making the universe.
Los científicos han tratado de calcular la energía requerida en la creación del universo entero. It's mind-boggling. We can't even begin to understand it. It's so Eh, great. es algo que no alcanza la mente a comprender. Jeremiah didn't understand all the science, but all he had to do was look at the heavens and the earth and say, you made them by your great power, God. Jeremías no entendía mucho sobre ciencia, pero todo lo que tenía que hacer era mirar los cielos y la tierra y recordarle a Dios, tú hiciste los cielos y la tierra. And if you made the heavens and the earth by your power, then nothing is hard for you. Y si tú hiciste los cielos y la tierra con tu poder, entonces no hay nada difícil para ti. In verse 27, God responds. En el verso 27, Dios responde. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Se me encubrirá a mí alguna cosa? Is anything too hard for me? ¿Es algo muy difícil para mí? I'm the God of all mankind. Yo soy el Dios de toda carne. I made everything. Yo hice todo. Nothing's hard for me. Nada es difícil para mí. I've shared something here before, but I'm going to repeat it because I think it's important for us to grasp. Voy a repetir algo que creo que es importante que entendamos bien. When you are the author of something, that gives you authority over everything that you made. Cuando tú eres el autor de algo, eso te da autoridad sobre aquello que tú hiciste. Notice one word is actually contained in the other word, author, authority. Noten que una palabra está contenida en la otra, autor, autoridad. God is the author of the whole universe, the whole creation. He's author of creation. Dios es el autor de toda la creación. That's what gives him absolute authority over heaven and earth. Eso es lo que le da a él autoridad absoluta sobre cielo y tierra. He made it all. He has control of it all. Él lo hizo todo y controla todo. Look in Matthew 28. We all know these verses. Miremos en versos que todos conocemos en Mateo 28. But this is why God has all authority. He's the author of everything. Pero esta es la razón por la cual Dios tiene toda la autoridad. Él es el autor de todo. Matthew 28, verses 18 to 20. Versos 18 al 20 de Mateo 28. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. So Jesus says, all authority in heaven and earth has been given to me. Y que Jesús dice, toda potestad en el cielo y en la tierra me es dada a mí. So who gave it to him? ¿Quién se la dio? Where did he get that authority? ¿De dónde obtuvo él esta autoridad? Obviously, it came from the Most High God, his Father. Obviamente vino del Dios Altísimo, su Padre. He's son of the Most High God. Él invocó el Dios Altísimo. No, él es hijo. He's son of the Most High God. Él es el Hijo del Dios Altísimo. And so all authority in heaven and on earth is now his as well. Y que toda potestad en cielo y tierra le pertenece a él ahora. We call this the Great Commission. Nosotros nos referimos a esto como la Gran Comisión. I think we often miss, at least in English, the first word in verse 19 is therefore. La primera palabra en inglés en el verso 19 es por tanto. Okay, same thing. Well, because he has all authority, therefore, you and I, as his disciples, can go into all the world preaching the gospel, and it's going to be confirmed with signs and wonders and miracles following. Y porque él tiene toda la autoridad, por tanto, iremos haciendo discípulos en todas las naciones, confirmando la palabra el Señor con milagros y prodigios. You know, I love to study creation. A mí me encanta estudiar la creación. It doesn't matter whether it's stars, insects, flowers, fish, rocks, mountains.
it's all exciting to me. No importa que sean estrellas, insectos, flores, todo esto me entusiasma mucho, Because our Father in heaven made it all. porque nuestro Padre en el cielo lo ha hecho todo. And this is what Paul writes to the Romans in Romans chapter 1. Y eso es lo que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1. Look at Romans 1, verse 20. Miremos en Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. This is a powerful verse Esto es un verso poderoso, talking about the creation, the physical creation. hablando sobre la creación física. We can all see a star, a mountain, a river, a bird. Those are visible. Podemos ver una estrella, una montaña, un ave, un río. Estas son cosas visibles. But Paul is saying the visible creation is revealing something invisible. Pero Pablo dice que la creación visible está revelando algo invisible. God's eternal power and divine nature. La naturaleza divina y el eterno poder de Dios. And it's not hard to see. It's everywhere. Y no es difícil de ver, está por todas partes. He says these things have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Dice, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. The Bible in another place talks about the sun, the moon, the stars, all of creation. Their voice is continually speaking to mankind. Hay otro verso en la Biblia donde dice el sol, cielo, luna y estrellas, su voz es, one more time, the voice is, It's continually speaking to all mankind. continuamente hablándole al hombre. This is why biblical creationism is under severe attack in the world today. Es por esto que el creacionismo bíblico está bajo ataque severo hoy en día. It has been systemically expunged from the whole public education system. Ha sido sistemáticamente sacado del sistema público de educación. Now, the lie of evolution is the official state religion. Ahora la mentira de la evolución es la religión oficial del Estado. That's what it is. That's a lie. Esto es lo que es una mentira. They call it science, but it's not science. It's a lie. Le llaman ciencia, pero no es ciencia, es una mentira. Real science always points to a creator, a designer, a mighty God who made all things. La ciencia de verdad siempre apunta a un creador, a un diseñador, al Dios omnipotente, creador de todas las cosas. There are so many amazing examples. I could go on all night tonight. Hay muchísimos ejemplos y pudiera sin fin pasar la noche en ello. The design of Almighty God in every aspect of creation, you cannot avoid seeing it. El diseño del Dios omnipotente en todos los aspectos de la creación, no puedes evitar verlos. Look in Isaiah chapter 40, Miremos en Isaías capítulo 40, read verses 21 to 28. leamos los versos 21 al 28. Isaías 40, versos 21 al 28. By the way, this is God talking to his people. De hecho, este es Dios hablándole a su gente, a su pueblo. And notice in these verses and several others that we're going to read from Isaiah, how God keeps reminding them, I'm the maker of heaven and earth. I made everything. Y noten cómo Dios continúa recordándoles, yo soy el creador de los cielos y la tierra, yo lo hice todo. That's why, as I said at the start of this second section, it's so important that we have a deep revelation of God, creator of heaven and earth. Es por eso que dije al principio del estudio que es muy importante que tengamos una revelación de Dios, el creador de los cielos y la tierra.
Okay, Isaiah 40 from 21 down to 28. Isaías 40, versos 21 al 28. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él reduce a nada a los poderosos y a los jueces de la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así que sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A quién pues me haréis semejante o me haréis igual? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Notice how God keeps reminding them, why are you discouraged? Why are you complaining? Why are you acting like I don't know what's going on in your situation? Look at the heavens. Look at what I've made. Noten cómo Dios continuamente les recuerda, o sea, ¿por qué estás abatido? ¿Por qué estás acongojado? Mira a los cielos. I don't want to get too far off track tonight. No quiero desviarme mucho esta noche, But verse 22, it says, he sits enthroned above the globe, the circle of the earth. el verso 22 dice, Él está sentado sobre el globo de la tierra. You know, they used to think the earth was flat. ¿Sabe que se acostumbraba a pensar en la antigüedad que la tierra era plana? All they had to do was read their Bible. Todo lo que tenían que hacer era leer sus Biblias. It says right there, it's a globe, it's a circle, it's round. Lo dice ahí mismo, es un globo, es un círculo, es redondo. And its people are like little grasshoppers. Y su gente son como pequeñas langostas. And here's the part I wanted to refer you to. It says, he stretches out the heavens like a curtain. Y esa es la parte que quería llegar. Él extiende los cielos como una cortina. He spreads them out like a tent. Los despliega como una tienda. You find a number of other places in the Bible where it says similar things about the heavens, which most of it is just empty space, but it's been stretched out like a garment. Y usted puede ver esto en otros sitios sobre los cielos, que ha sido extendido como un vestido. I'm oversimplifying things, Yo estoy simplificando cosas, but Albert Einstein's theory of general relativity basically is that space stretches, kind of like a garment or a fabric. pero la teoría de la relatividad de Albert Einstein básicamente dice que el universo se estira como un vestido. I don't know if he was inspired by the Bible, but it's right there in the Word of God. Yo no sé si él estaba inspirado por la Biblia, pero está aquí escrito en la palabra de Dios. Look in Isaiah 44, Miremos en Isaías 44, verse 24. verso 24. Así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Again, God revealing himself as creator of heaven and earth. Una vez más, Dios revelándose a sí mismo como creador del cielo y la tierra. Isaiah 45, verses 11 and 12. Isaías 45, versos 11 y 12. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército ordené. God himself keeps reminding and repeating, I made all things. Dios mismo continúa repitiendo y recordándoles, yo hice todas las cosas. Apparently, this is very important for us to know, for us to teach our children and our children's children. Don't believe the lie of evolution. God made the sun, the moon, the stars, and everything. Aparentemente esto es algo muy importante de nosotros recordar y pasarlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
Dios hizo los cielos y la tierra. I'm sure all of us have read the book of Job. Yo creo que todos hemos leído el libro de Job. It's rather tedious to read chapter after chapter of all these conversations and all the questioning and complaining that goes on. Es un poco tedioso leer capítulo tras capítulo de estas conversaciones y de las quejas. For 37 chapters, God is silent. Por 37 capítulos, Dios permanece en silencio. And then all of a sudden in chapter 38, he starts speaking out of the whirlwind. Y de momento, en el capítulo 38, él comienza a hablar desde el torbellino. And he says, Job, Y él dice, Job, I'm paraphrasing this, of course, but Job, it's my turn now. dice Job, estoy parafraseando esto, pero dice Job, ahora es mi turno. I got a few questions for you, Job. Tengo algunas preguntas para ti, Job. Where were you when I laid the earth's foundation? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? Yeah. Who measured its dimensions? ¿Quién tomó sus medidas? Surely you know. De seguro tú lo sabes. Who stretched out a measuring line across it? ¿Quién puso un cordel de medir a través de ella? Tell me, where does light come from? Where does light dwell, Job? Dime de dónde viene la luz, dónde mora la luz, Job. Do you know the source of all the water in the oceans? Tell me, Job. ¿Conoces tú las fuentes de las aguas del océano? Have you been to the storehouses of the snow? Do you know where snow is stored up, Job? ¿Has estado en los almacenes de la nieve? ¿Sabes dónde la nieve se almacena, Job? And on and on. If you haven't read it recently, it's powerful. Question after question. And it's all basically God saying, Job, I created heaven and earth. You don't know anything. Y yo le animo que usted lo lea y es pregunta tras pregunta tras pregunta. Básicamente Dios diciéndole a Job, Job, yo lo he creado todo. And that's the ultimate effect that it has on Job. Job says, man, I'm sorry I ever opened my mouth. Y ese es el efecto final que tiene sobre Job. Al cabo que Job dice, yo me arrepiento de haber abierto mi boca. I don't know anything. Yo no sé nada. You know, we read in one of those passages in Isaiah, Leímos algunos de estos pasajes en Isaías. there are a number of references like this to the stars that God made. Hay un número de referencias sobre las estrellas que Dios hizo. The Bible says he breathed them out, he numbered them, and he's given every one of them a name. La Biblia dice que Dios las crea, Él las pone en su lugar y a cada una de ellas les da nombre. Look in Psalm 33, read Miremos en el Salmo 33, verse 6. verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Can you imagine that? ¿Usted puede imaginarse esto? God went, and all the stars came out. Dios sopló y todas las estrellas salieron. Look in Psalm 147, verse 4. Miren en Salmo 47, verso 4. No, 147, verse 4. Oh. Salmo 147, verso 4. Salmo 147, verso 4. See, you should have had your cup of coffee, Dari. Debo tener mi taza de café. I'll work on that. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. He counts them. Él las cuenta. He knows every star by name. Él conoce todas las estrellas por nombre. If you're not into astronomy, let me help you a little bit here. Si usted no está en astronomía, yo le voy a ayudar un momento. Astronomers now estimate that there are more than 1 septillion stars in the universe. How do I say that in Spanish? I don't know. Septillion. Ok. Los astrónomos Okay. calculan ahora que el número de estrellas del universo es, bueno, en inglés se dice septillion. How many zeros is that? Okay, it's 1 with 24 zeros after it.
Es un número 1 con 24 ceros a la derecha. It's 10 to the 24th power. Es 10 a la potencia de 24. Another way Ah, of putting it, Hold on. Multiplica 10 por 10, 24 veces. yeah, it's a million, 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 million. Es un millón de millón de millón de millón. Yeah, that's how many stars he breathed out. Ese es el número de estrellas que él sacó con su aliento. I can't count to 1 septillion. God can. Yo no puedo contar hasta ese número. Dios sí. I can't even think of 100 names, let alone a septillion different names. Y yo no puedo pensar en 100 nombres diferentes, muchísimo menos. I need to find out how to say in Spanish. Septillion. And you're going to tell me this God doesn't know who you are, where you live, how many hairs are on your head, and exactly what you need right now. Y tú me vas a decir a mí que este Dios no sabe dónde tú vives, quién tú eres, cuántos cabellos te quedan en la cabeza y qué tú necesitas ahora mismo. Now, Daria, of all persons, knows this one. God knows your shoe size. Yes, yo sé esto sobre muchas personas. Dios sabe también la talla del zapato que usas. He knows your address, your phone number. Él sabe tu dirección, tu número de teléfono. He knows your end from your beginning. Él conoce tu principio y tu fin. By the way, I have a new one. I'm going to have to share it some other time, Dari. He also knows my coat size Aunque él también sabe el tamaño de tu abrigo and your favorite color and make of coat that he had waiting for me in Rehoboth Beach. Wow. Okay. Now I'm sorry, I'm taking it all in. Y sabe también el color, la marca de el abrigo que él se encontró. What was the name of the beach? Rehoboth. Is that Virginia? Maryland? Delaware. Okay, una playa en el estado de Delaware que él estuvo hace poco y Dios le dio un milagro allí de provisión. Pastor Tom is my witness. He was there. El pastor Tom es mi testigo, él estaba allí. In the middle of the summer, En el medio del verano, there's this one winter coat sitting there on the rack. It's the exact color, make, and size that I was interested in. había un abrigo en su gancho en el closet exactamente de la marca, el modelo, el color y el tamaño que yo quería. Next time you're wondering, does God really know where I am? Does he know what I need? Does he know the problems I'm going through? Y la próxima vez que usted se esté preguntando, Dios sabe por lo que yo estoy pasando, dónde yo estoy, lo que necesito, Just remember the stars. solo recuérdese de las estrellas. He counts them and he names them. Él las cuenta y las nombra. And all he had to do was go, and he breathed them all out. Y todo lo que tiene que hacer es soplar y las saca todas afuera. These two revelations of God, God Most High and God Creator of heaven and earth, Estas dos revelaciones, el Dios Altísimo y el Dios Creador de los cielos y la tierra, I think they will help us tremendously in our day-to-day lives. yo creo que nos van a ayudar muchísimo en nuestra vida diaria. If you need help, Si te necesitas ayuda, maybe healing, tal vez sanidad, deliverance, liberación, provision, provisión, some other kind of miracle, algún tipo de milagro. maybe it'll help next time when you call on God, call on the Creator of heaven and earth. Quizás ayude la próxima vez cuando ores a Dios, le ores al Dios creador de los cielos y la tierra, The Creator of your body. el creador de tu cuerpo. You're fearfully and wonderfully made. Tú fearfully, maravillosamente hecho. He knows how to get everything working just right because he made it. Él sabe cómo poner todo a trabajar porque él lo hizo. If something's trying to go out of whack with your blood sugar or your blood pressure or antibody or something else, just remember the Most High God is also the creator of all things. Y si algo se sale de rutina en tu cuerpo que tenga que ver con tu azúcar en la sangre, tu presión arterial, lo que sea,
Recuérdate que Él es Dios, creador del cielo y de la tierra y Dios altísimo. Pastor Tom has witnessed in his ministry organs being created inside people. El pastor Tom ha sido testigo en su ministerio de órganos siendo creados en personas. Yeah. That's a great miracle, Eso es un gran milagro, but that's who God is. He's pero, creator. pero ese es quién es Dios, Él es creador. You know, again, I don't want to take a lot of time here. I just want to read a few verses for you in closing. You can look up many more like this in the Bible. Y voy a repasar ya para finalizar unos versos, no quiero extenderme mucho, usted puede repasar otros por su cuenta luego. When the people of God were in trouble or they were in need, they would often call on God for help, but they would remind themselves, my help comes from the maker of heaven and earth. Y en innumerables ocasiones cuando el pueblo de Dios clamaba a Dios, se repetían a sí mismos que clamaban, oraban al Dios del cielo y que creó el cielo y la tierra. Yeah, let's look in Psalm 121, Veamos en el Salmo 121, verses 1 and 2. versos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Hallelujah. The God who's going to help me, he made heaven and earth. El Dios que me va a ayudar a mí, Él hizo los cielos y la tierra. You know what that means? ¿Usted sabe lo que significa esto? There's nothing hard for him. No hay nada difícil para Él. It took all of his power and all of his strength to make all the heavens and the earth. So anything that he needs to do now is small. Así que Él usó su gran poder para crear los cielos y la tierra. Así que cualquier cosa que Él tuviera que hacer ahora es fácil para Él. Look in Psalm 124, Miremos en el Salmo 124, verses 7 and 8. versos 7 y 8. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. I don't know about you, but I need help. No sé ustedes, pero yo necesito ayuda. I seem to need help every day, all the time. Yo aparento necesitar ayuda todos los días, todo el tiempo. I'm so glad the scriptures tell me where my help is. Yo estoy tan feliz de que la escritura me dice de dónde está mi ayuda. It's in the name of the Lord, but more specifically, the maker of heaven and earth. Está en el nombre del Señor, pero más específicamente, que hizo el cielo y la tierra. The God of all the stars and all the heavens is familiar with you and me. El Dios de todas las estrellas y los cielos es familiar de ti y de mí. Look in Psalm 146, Miremos en el Salmo 146, verses 5 and 6. versos 5 y 6. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Notice the connection in all of these scriptures between receiving help and acknowledging God is the creator of heaven and earth. Noten la conexión en estas escrituras entre recibir ayuda y reconocer que Dios es el creador de los cielos y la tierra. That's why Paul could say the creation reveals the great eternal power of God. Por eso es que Pablo podía decir que la creación revela el eterno poder de Dios. Okay, let me summarize and finish. Así que pasemos a resumir y a terminar. In Genesis 14, we have this one account of Melchizedek meeting up with Abraham. En Génesis 14 tenemos esta historia de Melquisedec encontrándose con Abraham. But he reveals to Abraham who God is. Pero él le revela a Abraham quién Dios es. He's Most High God Él es el Dios Altísimo, because Melchizedek is priest of God Most High.
porque Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. And he reveals to Abraham that God is creator of Y heaven. él le revela a Abraham que Dios es creador de los cielos y la tierra. I believe because of the tests and the trials that were coming in Abraham's life, he needed these two revelations. Yo creo que por las pruebas y tribulaciones que habrían de acontecer en la vida de Abraham, él necesitaba estas dos revelaciones. Abraham was 99 years old and still no child. Abraham tenía 99 años y todavía no tenía hijos. Is there anything too hard for the Lord? Y le pregunta a Dios, ¿es algo difícil para mí? Not if he's creator of heaven and earth. No, si eres el creador de los cielos y la tierra. Remember, if God made everything, he can do anything. Recuerda, si Dios puede hacer todo, si Dios hizo todo, él puede hacer todo. And we're told in Romans chapter 4 that Abraham kept growing in faith until finally he was fully persuaded that whatever God had promised, he was able to perform. Y vimos también en Romanos cómo, según Abraham continuó con su vida, él llegó a la plenitud del conocimiento que Dios es capaz de hacer todo. We need to know, like Shadrach, Meshach, and Abednego, that we serve the Most High God. Tenemos nosotros, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, saber que nosotros le servimos al Dios que creó todas las cosas, Dios And we need to Altísimo. know that Melchizedek is in us. Y tenemos que saber que Melquisedec está en nosotros. He is the priest of the Most High God. Él es el sacerdote del Dios Altísimo. And I believe he wants to reveal more and more to us about the greatness of God, the greatness of his power and his wisdom, his love and his mercy. Y yo creo que cada vez más Él quiere revelar a nosotros cada vez, dar una revelación más profunda de Dios cada vez más. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for Melchizedek. gracias por Melquisedec. Thank you for the Holy Spirit, Gracias por el Espíritu Santo, the priest of the Most High God. el sacerdote del Dios Altísimo. And Lord, I thank you tonight for opening the eyes of our understanding Y Señor, yo te doy gracias esta noche por abrir los ojos de nuestro to entendimiento know you in a deeper and a greater way, para conocerte de forma más profunda, that you are supreme. que tú eres supremo, You have preeminence over all creation. tienes preeminencia sobre toda la creación, You are God over all other gods. tú eres Dios sobre todos los dioses, Your power and your strength is unequaled. tu poder y fuerza son sin igual, There is no one like you. no hay nadie como tú. And Lord, because you made everything, you can do anything. Señor, porque tú has hecho todo, tú puedes hacer todo. We acknowledge that you are the author of creation, Reconocemos que tú eres el autor de la creación and therefore you have all authority in heaven and here on earth. por tanto tienes autoridad sobre todos los cielos y la tierra. Lord, I pray that you would manifest your power and your glory in the earth in these last days. Señor, oro que tú manifiestes tu poder en estos últimos días. Heal the sick, cast out devils, raise the dead, Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, levanta a los muertos. confirm your word with signs and wonders and miracles following. Confirme tu palabra con señales y prodigios. Bless your servants. Bendice a tus siervos. Let them know that they're not alone. Melchizedek is in them. Déjales saber que ellos no están solos. Melquisedec está en ellos. The Most High God is fighting for them. El Dios Altísimo pelea por ellos. And our help comes from the maker of heaven and earth. Y nuestra ayuda viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. We thank you and we praise you in Jesus' name. Te damos gracias y te adoramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén.